El grupo Samsung está formado por más de 80 empresas entre filiales, subsidiarias y firmas participadas. La rama de negocio más conocida es su división de tecnología y electrónica, Samsung Electronics, aunque también mantiene negocios en el sector financiero, biotecnológico, sanidad, comercio, sector servicios, construcción naval y construcción civil. La suma de todas esas actividades representa por sí solo cerca del 20% del Producto Interno Bruto de Corea del Sur. Si es la primera vez en uno de nuestros videos, no olvides darle al botón de suscribirte y de activar la campanita. Sin más dilación, comenzamos con el video. Samsung es un conglomerado de empresas multinacionales con sede en Seúl, Corea del Sur. Se trata del mayor grupo empresarial surcoreano, con numerosas filiales que abarcan negocios como la electrónica de consumo, tecnología, finanzas, aseguradoras, construcción, biotecnología y sector servicios. El grupo fue fundado en 1938 por el empresario Lee Byung-chul como una compañía de importación y exportación de productos, que posteriormente expandiría su negocio a otros sectores. Desde entonces se ha convertido en un referente del modelo económico de grandes conglomerados, Chaebol, que impulsó la transformación económica de Corea del Sur. A partir de la década de 1990 se produjo su expansión internacional a través de su rama de electrónica, en particular en electrodomésticos, teléfonos móviles y semiconductores. Las empresas más importantes que controla son Samsung Electronics, que en 2009 se convirtió en la mayor empresa mundial de electrónica por ingresos, Samsung Heavy Industries, el segundo mayor constructor naval mundial, Samsung C&T, dedicada a la construcción civil, la aseguradora Samsung Life Insurance y la agencia de publicidad Shale Worldwide. Los orígenes del actual grupo Samsung se remontan al 1 de marzo de 1938. Ese día, el empresario Lee Byung-chul, en 1910 hasta 1987, inauguró en Daegu una compañía de importación y exportación de productos parecederos a lo que le llamó Samsung Shangoe, en coreano 3 estrellas. Durante el tiempo que Corea estuvo ocupada por Japón, el principal negocio fue la venta de pescado seco y frutas a Manchukuo. 8. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Corea recobró su independencia y Samsung prospera al ampliar su actividad al proceso de alimentos y fabricación de textiles. En 1948, Lee formó una alianza con el empresario Cho Hong-jae para crear la filial Samsung Mulsan, actual Samsung C&T, dedicada al comercio y a la construcción. No obstante, la empresa establece su fundación oficial en 1951. Cuando la alianza queda rota por desvanecencias entre ambas partes, mientras Lee asume la marca Samsung, Cho fundaría una década más tarde el grupo Hyosung. Durante la Guerra de Corea, Lee huiría de Seúl para asentarse temporalmente en Busan y abrir allí la refinería de azúcar Cheiljerang. La presencia de las tropas estadounidenses en el sur de la península le permitió reiniciar su actividad comercial. Al acabar el conflicto, se convertiría en uno de los empresarios clave al beneficiarse de numerosos contratos de obra pública durante el gobierno de Syngman Rhee. Tras el ascenso del poder de Park Chung-hee en 1961, Samsung se convierte en uno de los principales conglomerados Chaebol, que sustentarían el sector privado en Corea del Sur. Según este plan económico, las empresas deberían invertir en negocios estratégicos y querían beneficiarse de ayudas estatales. Así que comenzaron por diversificarse en aseguradoras en 1963 y componentes electrónicos en 1969. El 1 de noviembre de 1969, Samsung fundó en Suwon la que será su filial más afamada, Samsung Electronics, especializada en tecnología y electrónica. Gracias a un convenio con la nipona NIC Corporation, comenzó a producir electrodomésticos y dispositivos audiovisuales, llegando a vender más de 10 millones de televisores a lo largo de la década de 1970. A partir de 1974, desarrollaría sus propios semiconductores al absorber Korea Semiconductor, uno de los pioneros en la fabricación de chips electrónicos.
y en 1980 incursiona en las telecomunicaciones. Además, en 1974 se establecen dos empresas importantes para el conglomerado: Samsung Heavy Industries, una de las mayores firmas de construcción naval del mundo, y la petroquímica Samsung Petrochemical, actual Hanwha Total. El desarrollo de estas actividades consolida a Samsung en el tercer chaebol en volumen de negocio, por detrás de Hyundai y Daewoo. Lee Byung-chul mantuvo el control de Samsung hasta su muerte en 1987, siendo sucedido por su tercer hijo, Lee Kun-hee. A lo largo de la década de 1990, el conglomerado fue dividido en 4 grupos independientes para sus herederos: Samsung Shinsegae, grandes almacenes; CG Groups, alimentación y entretenimiento; y Hansol Products Chemics. De este modo, Samsung se quedó con las divisiones más rentables: electrónica, construcciones y astilleros. En 1993, Lee Kun-hee anunció un cambio de estrategia que marcaría el futuro de Samsung. A pesar de que su división de electrónica era una de las más rentables en todo el país, los consumidores internacionales percibían que los productos coreanos tenían menos calidad que los japoneses. Por esta razón se desarrolló un plan para superar a Sony como el mayor fabricante mundial de electrónica, a través de investigación y desarrollo en nuevas líneas como la telefonía móvil, las memorias DRAM o las pantallas de plasma, en las que llegaría a ser pionero. El conglomerado también modernizó su imagen corporativa. Si te está gustando el video, no olvides darle al botón de suscribirte y de activar la campanita. Sin más pausas, continuamos con el video. El otro pilar de Samsung fue su constructora, que en la década de 1990 asumiría las obras de 3 de los rascacielos más importantes de Asia: la Torre 2 de las Torres Petronas en Kuala Lumpur, en 1993 hasta 1996. El Taipei 101 en 1999 hasta 2004, y el Burj Khalifa en Dubái en 2004 hasta 2010. En comparación a otros conglomerados surcoreanos, Samsung pudo afrontar la crisis financiera asiática de 1997, sin demasiado impacto en sus cuentas, junto a la división establecida por el fundador. Lee Kun-hee se había deshecho de sus filiales menos rentables años atrás, y por el contrario, sus rivales Hyundai y Daewoo se vieron obligadas a una reconstrucción completa por su deuda, lo cual supuso que Samsung se convirtiera en la empresa más grande de Corea del Sur. No obstante, la empresa vio frustrado su intento de incursionar en el sector del automóvil en 1994. Se había anunciado la creación de Samsung Motors, con utilitarios y vehículos comerciales bajo la asistencia de Nissan. La venta de los primeros modelos coincidió con el estallido de la crisis asiática, por lo que la filial vendió el 36,8% de sus acciones a Renault en 1999. El acuerdo convirtió a la automotriz francesa en la accionista más importante y se hizo con el 70% de la rama de utilitarios, que pasaría a llamarse Renault Samsung Motors, mientras que los vehículos comerciales dejaron de fabricarse con la llegada del siglo XXI. Samsung se ha consolidado como la empresa más importante de Corea del Sur en volumen de negocio, en parte gracias a su división electrónica. Samsung Electronics se convirtió en 2012 en el mayor fabricante mundial de telefonía móvil al superar a Nokia, que lideraba el mercado desde 1998. Además, la dirección anunció el aumento en 10 años de las inversiones en biofarmacia, biotecnología y relojes inteligentes, así como un nuevo cuartel general en Silicon Valley. Samsung fue reconocida por Booz & Co. y Boston Consulting Group en 2013 como la segunda empresa más innovadora del mundo, por detrás de Volkswagen. Luego de aumentar un 15% las partidas de L más D más I. A lo largo de la década de 2010, se han producido una serie de demandas judiciales entre Apple Inc., fabricantes del iPhone y del iPad, y Samsung. En abril de 2011, Apple les había demandado por presunta violación de patentes en el diseño de los terminales Samsung Galaxy, teléfonos inteligentes, y Samsung Galaxy Tab,
tabletas inteligentes, tales como deslizar para desbloquear o la autocorrección. Un mes más tarde, la compañía surcoreana respondió con otra demanda en los mismos términos, además de reclamar que los norteamericanos usaban tecnología de su propiedad. La lucha judicial de ambas empresas conllevó en numerosos pleitos en más de 50 países, así como intentos de bloqueo comercial que motivaron la intermediación de la Dirección General de Competencia de la Unión Europea y de la Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos. En agosto de 2012, un tribunal de California en Estados Unidos dio la razón a Apple y obligó a Samsung Electronics a pagar $450 millones. Si bien no prohibió la venta de los terminales, dicha sentencia fue ratificada en 2016. No obstante, ambas partes llegaron en 2014 a un acuerdo para abandonar las disputas en otros países. La empresa ha asumido dos crisis recientes en octubre de 2016. Por un lado, la guerra de pleitos entre Samsung Electronics y Apple por una presunta violación de patentes en teléfonos inteligentes. Y por otro lado, se vieron obligados a retirar del mercado todos los terminales Samsung Galaxy Note 7 por un fallo de fabricación. En abril de 2018, el expresidente surcoreano Lee Myung-bak fue inculpado por la fiscalía de una serie de delitos, entre ellos haber aceptado presuntamente un soborno de Samsung para que indultara a Lee Kun-hee, presidente de Samsung Group, condenado por evasión de impuestos. Cuando Samsung fue fundada en 1938 como una pequeña empresa comercial en Corea del Sur, no tenía un logotipo específico. En sus inicios, el enfoque principal de la compañía era la exportación de pescado seco, verduras y frutas a China. El primer logotipo tipográfico de Samsung se introdujo en 1958, cuando la compañía fabricaba productos textiles y alimentos. Era una representación simple y elegante del nombre Samsung en caracteres latinos. El logotipo actual de Samsung, que todavía se utiliza en la actualidad, se introdujo en 1993. Fue diseñado por el famoso diseñador Paul Rand. El logotipo consiste en la palabra Samsung, escrita en letras azules y en minúscula, lo que le da una apariencia moderna y amigable. La fuente utilizada es única y distintiva. Con esto llega a su fin la historia de Samsung, el gigante que hace frente a Apple. Deja un like y una suscripción si te gustó el video. Dime tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.